¿Alguna vez has sentido que hablas tanto de tus planes, que al final te cansas antes de empezarlos? Vivimos en una época en la que parece que todo debe compartirse. Cada logro, cada pensamiento, cada emoción necesita ser mostrado, validado, comentado. Pero en ese intento por contarle al mundo quiénes somos, muchas veces dejamos de escucharnos a nosotros mismos. Decimos, voy a cambiar, voy a sanar, voy a empezar de nuevo. Y sin darnos cuenta, esa declaración pública ya nos da una pequeña sensación de logro. El cerebro recibe una dosis de dopamina, como si el simple hecho de haberlo dicho fuera suficiente. Y entonces, la energía se disuelve. Nos sentimos satisfechos antes de tiempo, y la acción se posterga. Esto no es una teoría espiritual. Es ciencia. El psicólogo Peter Gollwitzer lo demostró en un estudio. Las personas que comparten sus metas con otros tienden a trabajar menos en ellas. ¿Por qué? Porque la mente confunde el reconocimiento social con el progreso real. El aplauso sustituye al esfuerzo. La validación externa reemplaza la satisfacción interna. Y así, poco a poco, nos convertimos en narradores de una vida que aún no vivimos. Contamos lo que haremos, lo que queremos, lo que planeamos. Pero en el fondo, no avanzamos. Hablamos de transformación, sin transformarnos. Hablamos de disciplina, sin practicarla. Hablamos de cambio, sin mover un solo paso. El silencio, en cambio, tiene otra vibración. El silencio no necesita demostrar nada. No busca aprobación. No busca aplausos. Solo busca verdad. Cuando guardas silencio sobre tus procesos, la energía no se dispersa. Permanece contigo. Empieza a crecer en lo profundo, como una semilla bajo la tierra. Nadie la ve, pero algo está germinando. Y cuando menos lo esperas, brota. No porque lo contaste, sino porque lo cultivaste. El silencio no es vacío. Es espacio. Espacio para pensar, para sentir, para crear. Es el lugar donde las ideas maduran, donde los propósitos se fortalecen. Es el terreno fértil donde tu próxima versión empieza a construirse. Cada vez que eliges no contar lo que estás viviendo, estás eligiendo proteger tu energía. Estás evitando que otros la juzguen, la cuestionen o la contaminen con sus miedos. No todos tienen la capacidad de entender tus procesos. Y eso está bien. No todos tienen que entenderlos. El silencio también es una forma de respeto. Respeto hacia ti. Hacia lo que estás construyendo. Hacia lo que todavía no está listo para mostrarse. Muchos no entienden que el cambio auténtico no necesita testigos. Sucede cuando estás solo contigo mismo. Cuando el ruido externo desaparece y solo queda tu voz interior. Ahí es donde ocurre la alquimia real. Ahí es donde lo invisible empieza a tomar forma. Porque hay una diferencia enorme entre contar una historia y vivirla. Contarla te da reconocimiento, vivirla te da poder. Contarla te da validación, vivirla te da transformación. Y la transformación verdadera no necesita espectadores. Cuando eliges callar, no estás escondiéndote. Estás sembrando. Y la siembra no hace ruido. Pero cuando llega el tiempo de cosechar, todos lo verán. Y entonces no tendrás que explicar nada. Tu vida hablará por ti. El silencio no es pasividad. Es enfoque. Es saber en qué invertir tu energía y en qué no. Es la madurez de quien ya no necesita decir voy a hacerlo. Porque simplemente lo hace. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera revolución. La que no se grita, se practica. La que no se publica, se siente. La que no se promete, se cumple. El silencio te enseña a vivir desde dentro. A construir sin ruido. A sanar sin testigos. Y a renacer sin explicaciones. Hay algo muy sutil, pero poderoso, que nos debilita sin darnos cuenta. Hablar demasiado de nuestros problemas. Nos convencemos de que al contarlos los liberamos.
Pero muchas veces lo que hacemos es revivirlos. Cada palabra que usas para describir tu dolor, cada vez que repites una historia que te hirió, le das un poco más de fuerza. Le das presencia. Le das poder sobre ti. Contar lo que duele puede ser una forma de desahogo, pero también puede convertirse en un hábito. Y cuando ese hábito se repite, tu mente empieza a crear una identidad alrededor del sufrimiento. Ya no eres la persona que sufrió algo. Te conviertes en la persona que sufre. Y así, sin darte cuenta, comienzas a mirar la vida desde las mismas heridas que intentas sanar. Como si llevaras gafas empañadas por el pasado, incapaz de ver con claridad el presente que tienes delante. Hablar de lo que duele no es malo. El problema es quedarse a vivir ahí. Convertir cada conversación en una confesión. Cada encuentro en un repaso del dolor. Porque cuando hablas constantemente del mismo problema, tu cerebro no distingue entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió en el pasado. Revive las emociones, el miedo, la tristeza, la rabia. Y tu cuerpo vuelve a sentirlo todo como si estuviera pasando otra vez. Por eso hay personas que, aunque los años pasen, siguen atrapadas en el mismo episodio emocional. Porque siguen repitiéndolo, como una historia que no termina nunca. Piensa en esto. Hay personas que hablan tanto de lo que no tienen, que no dejan espacio para recibir lo que sí podrían tener. Personas que cada día repiten: todo me sale mal, siempre me pasa lo mismo. Y el universo, obediente, les da la razón. No porque sea cruel, sino porque tu mente solo puede crear lo que imagina con más fuerza. Y si lo único que imagina es dolor, eso es lo que sigue proyectando. La energía sigue a la atención. Donde pones tus palabras, pones tu poder. Y si todo lo que hablas es queja, terminas viviendo dentro de ella. Imagina por un momento a alguien que pierde su trabajo. Durante semanas lo cuenta una y otra vez. A su familia, a sus amigos, en redes sociales, a cualquiera que lo escuche. Cada vez que lo relata, siente la misma frustración. Y cada vez que recibe compasión, siente una pequeña dosis de alivio. Pero ese alivio es engañoso. Porque no sana, solo calma. Y cuando el efecto se va, el dolor sigue ahí. Hasta que un día decide guardar silencio. Decide no hablar más del problema y concentrarse en la solución. En ese instante, algo cambia. Ya no busca consuelo, busca camino. Ya no quiere ser comprendido, quiere avanzar. Y sin darse cuenta, el silencio le devuelve el poder que las palabras le habían robado. La mente tiene hambre de atención. Si la alimentas con drama, crecerá el drama. Si la alimentas con calma, crecerá la calma. Por eso es tan importante elegir tus conversaciones. Porque las palabras son semillas. Y cada vez que hablas de algo, lo estás sembrando en tu realidad. Hablar del dolor no lo disuelve. El silencio, en cambio, lo transforma. Porque el silencio no discute con el pasado. Solo observa, comprende y suelta. Cuando aprendes a guardar para ti lo que duele, descubres que el verdadero alivio no viene de quien te escucha, sino de quien te entiende, tú mismo. Hay una paz inmensa en aprender a no explicar lo que estás viviendo. En mirar tus procesos sin justificarte ante nadie. En dejar que la sanación ocurra en tu interior, sin público, sin testigos, sin ruido. A veces, el silencio duele más que hablar. Porque te obliga a sentir. Te enfrenta con lo que evadías. Pero ese dolor que aparece en el silencio es el mismo que te estaba esperando para ser sanado. Mientras hablas, lo distraes. Mientras callas, lo miras de frente. Y solo cuando lo miras, empieza a transformarse. Por eso, el silencio es incómodo. Pero necesario. No hay evolución sin incomodidad. Ni crecimiento sin soledad. El silencio no te pide que reprimas.
Te pide que observes. Te pide que canalices en lugar de repetir. Te pide que seas consciente. Y cuando lo haces, te das cuenta de algo. Que muchas veces no necesitas hablar del problema. Solo necesitas dejar de alimentarlo. Piensa en tu mente como una casa. Cada pensamiento es un huésped. Si cada día invitas al miedo, al dolor, a la queja, ¿qué espacio queda para la alegría? El silencio es como cerrar la puerta a los visitantes indeseados. Es decir, ya no tengo espacio para eso. Y cuando lo haces, el alma respira. Callar no es debilidad. Es sabiduría. Es elegir la paz sobre la explicación. Es preferir la serenidad a la razón. Y eso no te hace distante, te hace libre. Porque el día que aprendes a callar lo que duele, empiezas a escuchar lo que cura. El silencio no necesita respuestas. Solo necesita presencia. Y esa presencia tiene más poder que cualquier discurso. Porque cuando dejas de hablar de tus heridas, empiezas a hablar el idioma de la sanación. El del alma en calma. Hay cosas que solo crecen cuando nadie las mira. Ideas, sueños, emociones. Hay procesos que necesitan silencio. Como las semillas necesitan oscuridad antes de convertirse en flor. No todo tiene que ser contado. No todo debe ser mostrado. Y no todo el mundo merece saber en qué punto estás de tu camino. Vivimos en una cultura que confunde transparencia con exposición. Nos enseñaron que compartirlo todo es sinónimo de autenticidad. Pero la verdad es que no todo lo que sientes necesita una audiencia. Hay partes de ti que solo pueden sanar si se mantienen en privado. En ese espacio sagrado donde nadie opina, nadie corrige, nadie interrumpe. La privacidad no es esconderse. Es proteger lo que aún está creciendo. Es cuidar una llama pequeña del viento de las opiniones. Es permitirte evolucionar sin que nadie te distraiga de tu propósito. Cuando guardas silencio sobre tus sueños, los proteges de las dudas ajenas. Porque hay personas que, sin mala intención, proyectan sus propios miedos sobre tus planes. Y de pronto, ese fuego interno que te impulsaba se llena de inseguridades que ni siquiera eran tuyas. ¿Cuántas veces compartiste una idea y alguien te dijo: eso es difícil, no creo que puedas, ya hay muchos haciendo eso? Y aunque no lo admitas, esas palabras dejaron una huella. Plantaron una semilla de duda. Y esa semilla empezó a crecer justo donde antes había ilusión. No se trata de desconfiar de todos. Se trata de saber que parte de tu historia merece silencio. Porque el silencio también puede ser una forma de amor. Amor por ti, por tu proceso, por tu energía. Hay un tipo de fuerza que solo se desarrolla en la intimidad. Es la fuerza de quien no necesita demostrar. De quien camina sin anunciar cada paso. De quien sabe que el verdadero éxito no se publica, se vive. Cuando haces algo importante para ti. Cuando estás construyendo un cambio. No lo conviertas en espectáculo. Hazlo tu ritual. Hazlo tu secreto. El mundo no necesita saber que estás sanando. Necesita ver a la persona en la que te has convertido después de hacerlo. Y eso solo ocurre cuando eliges guardar el proceso para ti. Piensa en un árbol. Cuando lo ves, parece fuerte, seguro, majestuoso. Pero sus raíces, nadie las ve. Están bajo tierra, ocultas, silenciosas. Y sin embargo, son lo que lo sostiene. Tu crecimiento es igual. Lo que los demás no ven, es lo que realmente te fortalece. Lo que haces en silencio, lo que aprendes en la sombra, es lo que te prepara para brillar sin miedo cuando llegue el momento. No necesitas demostrarle nada a nadie. La validación externa es como un espejismo. Te hace sentir bien por un instante, pero desaparece tan pronto como llega. La validación interna, en cambio, permanece. Nace de la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. De esa voz tranquila que te dice:
Estoy orgulloso de mí, aunque nadie lo sepa. El silencio es el idioma de las almas sabias. De las que ya entendieron que el poder real no hace ruido. Que el crecimiento no se anuncia, se demuestra. Y que la verdadera confianza no necesita espectadores. Hay personas que necesitan que el mundo las vea para sentirse vivas. Pero hay otras que se sienten más vivas cuando nadie las interrumpe. Y esas son las que terminan creando mundos enteros. Desde un rincón tranquilo, sin hacer alarde de nada. Guardar para ti lo que estás construyendo. No significa ser distante. Significa tener dirección. Significa que ya no buscas aprobación, sino propósito. Mientras otros hablan, tú avanzas. Mientras otros publican, tú practicas. Mientras otros buscan reconocimiento, tú siembras constancia. Y un día, cuando tu fruto esté listo, no necesitarás explicarlo. Tu presencia hablará sola. Hay una paz muy profunda en tener una vida que los demás no conocen. Una vida donde nadie sabe cuánto has luchado. Ni cuánto has llorado. Ni cuántas veces estuviste a punto de rendirte. Porque todo eso ocurrió en el silencio. Y ese silencio se volvió tu templo. Tu refugio, tu verdad. No hay mayor libertad que la de vivir sin necesidad de explicar quién eres. Ni mayor fuerza que la de crecer sin que nadie te observe. El silencio, bien entendido, no es ausencia de sonido. Es presencia de sentido. Y cuando vives desde ahí, nada puede distraerte de lo que estás creando. Aprende a disfrutar del misterio de tu proceso. A saborear esa etapa en la que nadie lo entiende. En la que todo parece incierto. Pero tú sabes, en el fondo, que algo está cambiando. Esa etapa donde nadie te aplaude. Pero tu alma sonríe porque reconoce que el camino es real. Ahí es donde nace la transformación más pura. La que no necesita testigos para ser verdadera. No corras a contar tus sueños. Protégelos. No corras a explicar tus decisiones. Honra tu camino. No corras a justificar tu silencio. Tu paz no necesita traducción. El silencio es tu armadura. Tu escudo contra la distracción. Tu protección contra el ruido. Tu mejor herramienta para construir una vida que te pertenezca de verdad. Hay una energía que solo se despierta cuando actúas. No cuando hablas. No cuando planeas. Sino cuando te mueves, aunque sea 1 milímetro. El universo reacciona a la acción, no a las palabras. Puedes visualizar, puedes soñar, puedes escribir tus metas 1000 veces. Pero si no das el paso, nada cambia. El pensamiento crea la dirección, pero el movimiento crea el destino. Durante demasiado tiempo nos han enseñado a quedarnos en la teoría. A planear, a imaginar, a esperar el momento perfecto. Y sin darnos cuenta, hemos hecho del algún día un refugio cómodo. Una excusa elegante para no enfrentar el miedo a la hora. La acción no espera la motivación. La crea. Porque cada pequeño movimiento rompe la inercia del miedo. Cada vez que haces algo, por mínimo que parezca, le estás enviando al universo un mensaje claro. Estoy lista. Estoy listo. Ya no hablo de lo que quiero, lo estoy construyendo. El problema es que la mente busca seguridad, no crecimiento. Quiere garantías antes de avanzar. Y cuando no las tiene, inventa razones para posponerlo todo. Te dice, no es el momento, aún no estás preparada, espera un poco más. Y mientras esperas, la vida pasa. Pero hay una verdad que solo descubres cuando te atreves. Que nunca hay un momento perfecto. El momento perfecto no se encuentra, se crea. Y empieza cuando decides hacerlo ahora, con miedo, con dudas, con temblores. Pero hacerlo, al fin y al cabo. Piensa en la lluvia. Ninguna gota es poderosa por sí sola. Pero cuando muchas caen, cambian el paisaje. Así son las acciones pequeñas. No necesitas una gran revolución para cambiar tu vida.
Solo constancia. Pasos pequeños, pero firmes. Silenciosos, pero constantes. Y de repente, sin darte cuenta, un día miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona. El cambio no se anuncia, se nota. Y eso solo ocurre cuando conviertes tus palabras en actos. Recuerda que el ruido no construye. El ruido distrae. Hablar sin hacer es como encender una vela y soplarla al instante. La intención estaba ahí, pero no hubo fuego suficiente para sostenerla. El hacer, en cambio, mantiene la llama. No necesitas grandes planes. Solo disciplina silenciosa. Esa que no presume. Pero que se repite cada día. Esa que trabaja cuando nadie mira. Cuando nadie aplaude. Cuando nadie lo entiende. Porque la verdadera disciplina no busca reconocimiento. Busca resultados. Y los resultados nacen en el silencio. Hay una historia que podría ser la tuya. Alguien decide levantarse media hora antes cada día para trabajar en su sueño. No lo cuenta, no lo publica, no lo anuncia. Simplemente lo hace. Día tras día, en silencio, en soledad, sin aplausos. Y un día, después de meses, la vida empieza a moverse. Las oportunidades llegan, las puertas se abren, la energía fluye. Y todos alrededor dicen, ¡qué suerte tiene! Pero no fue suerte. Fue constancia invisible. Fue la acumulación de pasos que nadie vio. Pero que el universo sí escuchó. Cuando pasas de hablar a actuar, la energía cambia completamente. Empiezas a confiar más en ti. Ya no necesitas convencerte. Porque te ves haciéndolo. Te ves cumpliendo. Y esa imagen es más poderosa que cualquier frase motivacional. Cada acción es una prueba silenciosa de que crees en ti. Y cada día que lo haces, aunque sea un poquito, la fe se hace más grande y la duda más pequeña. Hacer no siempre significa grandes logros. A veces significa levantarte una vez más. Aunque ayer hayas caído. Significa enviar ese mensaje que te da miedo. Tomar esa decisión que postergabas. O decirte a ti misma, hoy también lo intentaré. No te preocupes si nadie lo nota. No te preocupes si no hay testigos de tu esfuerzo. El crecimiento real no necesita público. Porque las raíces crecen en la oscuridad. Y los cimientos de una vida sólida se construyen cuando nadie está mirando. No necesitas demostrar que estás cambiando. Solo necesitas seguir haciéndolo. Aunque nadie te felicite. Aunque nadie te entienda. Aunque nadie te acompañe. El camino de la acción silenciosa a veces es solitario. Pero es el único que te lleva a ti misma. Aprende a amar ese proceso sin ruido. A valorar esos días en los que avanzas poco. Pero avanzas. A respetar esos momentos donde sientes que nada cambia. Pero por dentro algo se está reordenando. El silencio del hacer es un lenguaje que pocos comprenden. Pero el universo lo entiende perfectamente. Cada paso sin testigos, cada esfuerzo invisible. Es como una oración en movimiento. Calla y haz. Siente y avanza. Sueña y construye. Deja que tu disciplina te defina. Que tus resultados hablen. Y que tu silencio sea el eco de todo lo que estás logrando. Porque mientras el mundo habla, tú estás despertando tu poder. El poder de hacer. El poder de convertir la intención en realidad. El poder de una acción silenciosa que cambia todo sin que nadie lo note. Hay un momento en el camino en el que tienes que dejar de empujar. Un punto donde el control ya no sirve. Donde insistir se convierte en resistencia. Y donde la única forma de avanzar es soltar. Soltar no es rendirse. Es aceptar que hay cosas que no dependen de ti. Que la vida tiene su propio ritmo. Y que no todo puede forzarse con esfuerzo ni planificarse con precisión. Hay procesos que maduran solo cuando tú dejas de interferir. Nos enseñaron que hay que luchar constantemente.
Que el éxito pertenece al que nunca descansa. Al que siempre insiste. Pero nadie nos habló del poder de dejar ir. Soltar no es abandonar tus sueños. Es confiar en que el universo también está haciendo su parte. Es entender que a veces la pausa no es retroceso, sino alineación. Mientras tú crees que todo se detuvo, la vida está reacomodando piezas invisibles. Personas, lugares, oportunidades. Todo se está moviendo, aunque tú no lo veas. Y un día, cuando menos lo esperas, todo encaja con una precisión que no habrías podido planear. Eso es lo que ocurre cuando confías. Pero confiar no es fácil. Requiere fe en lo que no se ve, paciencia en lo que no se comprende, y calma en lo que parece incierto. Requiere que sueltes la necesidad de tener respuestas. Y aprendas a vivir en la pregunta. Porque cuando intentas controlarlo todo, terminas agotado, frustrado, encerrado en un ciclo de expectativas que nunca se cumplen. Y cuando nada sale como planeas, crees que la vida te falló, cuando en realidad solo te estaba protegiendo de algo que aún no estabas listo para sostener. El control nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a no lograrlo. Pero el miedo no construye, solo aprieta. Y cuando aprietas demasiado, la vida deja de fluir. Confía. Confía en tus pasos, incluso en los torpes. Confía en tu intuición, aunque no la entiendas del todo. Confía en que cada silencio tiene un propósito. Y cada pausa, una enseñanza. El agua fluye porque no se aferra a su forma. El viento sigue su curso porque no intenta dirigirlo todo. Tú también puedes aprender a moverte así. Sin miedo, sin prisa, sin control. Simplemente siendo. Cuando confías, la vida se vuelve más ligera. Ya no peleas contra el tiempo. Ya no discutes con el destino. Aprendes a escuchar sus señales. A reconocer cuándo avanzar y cuándo detenerte. Y entiendes que detenerte no es fracasar. Es respirar antes del siguiente salto. A veces, el universo te quita algo. No porque no lo merezcas, sino porque eso te habría distraído de algo mejor. Y en ese instante, aunque duela, necesitas creer que todo está sucediendo a tu favor, aunque aún no lo entiendas. Hay un momento en el crecimiento interior, en el que dejas de preguntar ¿por qué? Y empiezas a preguntar ¿para qué? Ese cambio de mirada lo transforma todo. El ¿por qué? Te ata al pasado. El ¿para qué? Te conecta con el sentido. Uno busca explicación. El otro busca evolución. Y cuando buscas evolución, dejas de necesitar certezas. Empiezas a caminar con fe. Con una fe tranquila, silenciosa. Esa que no grita. Esa que simplemente sabe. Confía en el tiempo. Confía en el silencio. Confía en lo invisible. No hay que entenderlo todo para avanzar. Algunas cosas solo se revelan después de que las vives. Solo el paso del tiempo te muestra que aquello que dolió era una preparación. Que aquello que se fue, tenía que irse. Y que el vacío que dejó era el espacio que necesitabas para crecer. Soltar el control también significa perdonarte. Perdonarte por no haber sabido antes. Por haberte exigido demasiado. Por haber creído que tenías que tenerlo todo resuelto. No eras débil, solo humana. Solo a alguien aprendiendo. Y la vida no castiga, enseña. A veces, las lecciones más grandes llegan disfrazadas de pérdida. Pero dentro de cada pérdida hay un nuevo camino esperando ser visto. Recuerda. No estás aquí para controlar. Estás aquí para fluir. No estás aquí para entender cada paso. Estás aquí para vivirlos. Hay una sabiduría más grande guiando todo esto. Llámala destino, energía, universo, fe. Como quieras.
Pero está ahí, esperando que dejes de resistirte, para poder entregarte lo que te pertenece. Así que suelta. Suelta la necesidad de tener razón, de saber cuándo, de entender por qué. Suelta la rigidez de los planes perfectos. Y en su lugar, abraza la confianza. Una confianza serena, profunda, silenciosa. Esa que te dice que todo está bien, aunque aún no lo parezca. Que todo está llegando, aunque no puedas verlo. Y que todo tiene sentido, aunque todavía no lo comprendas. El arte de soltar no se aprende de un día para otro. Es un entrenamiento del alma. Un recordatorio diario de que no necesitas controlar la vida. Solo vivirla con conciencia y gratitud. Porque cuando por fin sueltas, descubres que la vida nunca fue un problema que resolver, sino un viaje que experimentar. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera paz. Hay un silencio que no es ausencia de sonido. Es presencia. Presencia total. Es ese instante en el que el ruido de afuera se apaga. Y, por fin, puedes escuchar lo que siempre estuvo dentro. Ese silencio no está en los lugares. Está en ti. Y cuando lo encuentras, la vida cambia de textura, de ritmo, de profundidad. Ya no necesitas tantas respuestas. Ya no buscas tanto afuera. Empiezas a comprender que el ruido del mundo solo era un eco de tu propio ruido interior. Y cuando el alma se aquieta, todo lo demás se ordena. El silencio no te separa de la vida. Te une a ella. Te devuelve al momento presente. A ese espacio donde no hay juicios ni etiquetas. Solo respiración, existencia. Y una certeza suave, estás aquí. En el silencio descubres que no hay prisa. Que todo llega cuando tiene que llegar. Que cada persona aparece en el momento exacto. Y que incluso las despedidas son parte del ritmo natural de la existencia. El silencio te enseña a confiar sin palabras. A amar sin necesidad de entender. A caminar sin necesitar un mapa. Porque cuando estás en paz contigo, la vida deja de ser un enigma. Y se convierte en compañía. El silencio también cura. No con fórmulas ni discursos, sino con presencia. El alma sana cuando puede escucharse. Cuando la mente deja de discutir. Y el corazón tiene espacio para hablar. En el silencio, todo lo que dolía se acomoda. No desaparece, pero pierde peso. Las heridas dejan de definirte. Y se convierten en maestros que te guiaron hasta este punto. Ya no eres quien sufrió. Eres quien aprendió. Quien comprendió. Quien renació. Hay un instante mágico en todo proceso de transformación. El momento en el que descubres que ya no necesitas tanto ruido. Ya no te interesa convencer a nadie. Ni demostrar nada. Solo quieres estar. Respirar. Ser. Y es ahí, en ese momento de quietud, cuando aparece algo que no puede explicarse con palabras. Una sensación de expansión. De ligereza. De comunión con todo lo que existe. Como si de pronto recordaras algo que habías olvidado. Que tú también formas parte del todo. Que el universo no está fuera, sino dentro de ti. En ese silencio, ya no hay miedo. Porque el miedo vive del ruido. Del pensamiento acelerado, del control, de la expectativa. Pero cuando todo eso se disuelve, solo queda la certeza de que estás sostenido por algo más grande. Algo que no puedes ver, pero que puedes sentir. Ese es el despertar. No un evento espectacular, sino un regreso a lo esencial. A lo que siempre estuvo en ti. Antes de que el mundo te dijera quién debías ser. El silencio te enseña que no necesitas tanto para ser feliz. Que la felicidad no está en lo que consigues.
sino en lo que dejas de necesitar. No está en acumular, sino en soltar. No está en gritar, sino en escuchar. Y cuando llegas ahí, comprendes que el ruido fue solo el maestro, que te llevó a buscar el silencio. Permítete, de vez en cuando, desaparecer del mundo. No para huir, sino para reencontrarte. Apaga el teléfono, las voces, las exigencias. Y quédate contigo. Sin máscaras, sin prisas, sin filtros. Solo tú, tu respiración y tu verdad. Ahí descubrirás que la soledad no es ausencia. Es plenitud. Y que el silencio no es vacío. Es expansión. Es el espacio donde puedes oír la voz más importante, la tuya. Cuando vives desde ese lugar de calma, ya nada te altera como antes. No porque no sientas, sino porque ya no te identificas con cada emoción. Las observas, las comprendes. Y las dejas pasar. Sabes que todo llega. Todo enseña. Y todo se va. Esa es la libertad más grande. La de no resistirte al flujo de la vida. La de no tener que luchar para ser quien ya eres. La de estar en paz, incluso en medio del caos. El silencio no busca aplausos. Ni respuestas. Ni seguidores. El silencio solo busca verdad. ¿Y quién vive en verdad? Ya no necesita ruido. Porque cuando el alma se vuelve silencio, ya no vive para ser vista. Vive para sentir. Así termina este viaje. No con un grito, sino con una respiración. No con un final, sino con un comienzo. Cierra los ojos. Inhala. Exhala. Y recuerda, todo lo que buscas fuera, ya está dentro de ti. Solo necesitabas el valor de quedarte en silencio para escucharlo.